Y ahora lo que vamos a ver es profundizar un poquito en la demanda de capital de la empresa, ya parados de la perspectiva de la empresa. Si el esquema anterior lo podemos pensar desde la perspectiva de un consumidor también, ¿no? Que analizaba la disyuntiva entre cuánto consumir en el presente y cuánto en el futuro. Sí, y ahora vamos a verlo más desde la perspectiva de la empresa, como para poder relacionarlo un poco más con las decisiones de inversión y cuestiones que nos van a servir después para la macro. Entonces, vamos a suponer que existen mercados de competencia perfecta, tanto para la venta de los productos como para eh, la, la contratación de los factores de producción. Y vamos a suponer que se trata de un empresario racional, ¿sí? Es decir, que va a buscar alcanzar el máximo beneficio posible, dado los precios y las restricciones con las que cuenta. Esperen un segundito, perdón. Bien, y vamos a suponer en principio que la empresa no compra bienes de capital, sino que la decisión es acerca de cuántos bienes de capital alquilar, ¿sí? O el servicio de bienes de capital, las obras máquinas de alquilar, digamos. Entonces, vamos a analizar un poco cuáles son los determinantes del precio del valor del alquiler por el capital que desea el empresario, ¿no? Entonces, para eso vamos a suponer que vamos a suponer que vamos a pararnos de la perspectiva de la empresa que posee el bien de capital y que lo desea alquilar, ¿sí? Y que por lo tanto está intentando evaluar cuál debería ser el alquiler, perdón, que cobra por ese bien de capital, ¿sí? Entonces, el empresario debería analizar dos cuestiones, ¿sí? Por un lado, tener en cuenta el precio corriente de mercado de ese bien de capital, ¿sí? Es decir, si tuviera que comprar o vender esa máquina, ¿cuál sería el precio de mercado de la máquina o del bien en cuestión? Y por otro lado, tendría que tener en cuenta los costos que están asociados con la posesión de ese bien de capital, ¿sí? Y podemos suponer que existen dos costos, ¿no? O podemos simplificarlo así. Por un lado, los costos relacionados con la depreciación, ¿sí? Obviamente esa maquinaria con el paso del tiempo va a ir perdiendo valor, ¿sí? Se va a ir desgastando y por lo tanto podemos hablar de un porcentaje de depreciación de la máquina o de pérdida de valor, donde vamos a suponer en principio que es constante, ¿sí? En el tiempo. Y es un porcentaje en particular constante respecto al precio de mercado, ¿sí? Es decir, es equivalente a P por D, por periodo. Y otro costo es el costo de oportunidad, ¿sí? Es decir, tener esa maquinaria y alquilarla a determinada persona tiene un costo de oportunidad relacionado. Si en vez de alquilar esa maquinaria, el empresario, en todo caso, o en vez, perdón, en vez de poseer esa maquinaria, de haber comprado y estar en ese momento alquilándola, el empresario podría haber invertido en otra cuestión, en otro bien de capital o podría haber realizado otro tipo de inversión. ¿Sí? Entonces, el costo de oportunidad que está relacionado con el hecho de poseer ese bien de capital está determinado por la tasa de rendimiento, ¿sí? Entonces, vamos a tener que por el lado de los costos, tenemos el costo relacionado con la depreciación, que es P por D, ¿sí? Una tasa de depreciación constante respecto al precio de mercado, y el costo de oportunidad o la mejor inversión alternativa que podría haber realizado el empresario, que estaba por la tasa de rendimiento, que es ERE, la llamamos ERE antes, ¿no? Ambas expresadas en términos de precio de mercado del bien de capital. Entonces, lo que se suele llamar el costo de uso del capital está dado por esta expresión, ¿sí? El precio de mercado por R más la tasa de depreciación. Bueno, y ahora si uno supone que, como decíamos antes, que este empresario actúa en un mercado de competencia perfecta, entonces nosotros ya sabemos, digamos, por lo que vimos antes en el módulo 3, si no existe escasez de factores de producción, ¿sí? Entonces en el equilibrio de largo plazo lo que va a tener que pasar es que el precio de alquiler de ese bien de capital va a tener que ser tal que el beneficio, que todos los empresarios que estén en ese mercado tengan beneficios nulos, ¿sí? Es decir, que los ingresos y los costos por la posesión de ese bien de capital se igualen, ¿sí? Entonces, si nosotros igualamos eso, los ingresos por la posesión de ese bien de capital son equivalentes a la tasa de alquiler, que la llamamos B corta. Y los costos ya dijimos que están dados por esta expresión. Entonces, en el equilibrio de largo plazo, la tasa o el precio del alquiler del capital va a tener que ser equivalente a los costos de uso del capital, ¿sí? Esta es una forma de entender de qué forma se debería determinar el alquiler de ese bien, ¿no? Entonces, si uno continúa en este esquema, digamos, lo que nosotros ya habíamos visto en el módulo 3 es que
siempre cuando pensamos que el empresario es racional y actúa en mercados de competencia perfecta, el resultado de la maximización del beneficio nos indica que el empresario va a contratar servicios de capital hasta el punto en el cual la última unidad de capital adquirida, ¿sí? Es tal que los ingresos del producto marginal del capital son iguales a los costos marginales asociados con ese capital, ¿sí? Es decir, el cambio en el ingreso total del empresario al incorporar la última unidad de capital o las últimas horas de servicio de maquinaria, si lo quieren pensar así, tiene que ser equivalente al costo marginal de haber adquirido esa unidad adicional del capital, ¿sí? Como en cualquier esquema, digamos, respecto a la contratación de factores, o sea, trabajo o cualquiera que uno pueda pensar. Este esquema, este, este, esta, esta CPO, digamos, uno lo podría decir como una condición de primer orden, es igual independientemente del tipo de factor, siempre que hablemos de un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Bueno, y esta CPO debe cumplirse, ya sea que pensemos que el empresario utilice el capital a partir de alquilar los bienes de capital o que sea el propio propietario de esos bienes de capital, ¿sí? No importa, digamos, si los alquila o si es el propietario. La única diferencia que va a haber es que si el empresario alquila ese bien de capital, va a tener como un costo explícito el valor del alquiler, y si no, el empresario debería incorporarlo como un costo implícito, ¿sí? Sería como el costo de alquilarse el bien del capital a sí mismo, porque, digamos, esto es lo que sucede muchas veces eh, en el interior, digamos, que al momento de evaluar los productores, por ejemplo, al momento de evaluar cuáles son sus costos, no tienen en cuenta el costo de alquilarse la chacra a sí mismos, digamos, no tienen en cuenta el costo del uso de la tierra como un costo que influye en su proceso de producción, ¿sí? Es decir, algunos piensan que por ser propietarios de la tierra no tienen que incorporar ese costo, pero en realidad sí lo deben incorporar porque es un costo que le deberían incorporar como un costo de oportunidad, ¿no? Porque si ellos no lo estuvieran usando, podrían alquilar esa tierra a otro productor y de esa forma obtendrían una renta por la tierra, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Si el empresario es el propio propietario de la maquinaria o de la fábrica o lo que sea, él con esa fábrica la podría alquilar a otro para que otro haga la producción, podría tercerizar la producción o podría utilizarla él mismo para producir, ¿sí? En ese caso, él debería incorporar ese costo de alquiler a sí mismo, digamos, dentro de su cálculo de la maximización del beneficio. Entonces, en definitiva, para ir cerrando con esto, nosotros podemos plantear, como lo dice Nicholson, el principio de optimización respecto a la demanda de bienes de capital, ¿sí? Vamos a decir que una empresa entonces que maximiza beneficios y que alquila el capital en un mercado de competencia perfecta, va a contratar o bienes de capital adicionales hasta el punto en el cual, como decíamos antes, el ingreso del producto marginal del capital sea igual al costo marginal del capital, ¿sí? Es decir, ingreso del producto marginal del capital sea igual al costo marginal del capital. Y nosotros, a su vez, sabemos que, por lo que veíamos antes, que la tasa de alquiler de los bienes de capital tiene que ser equivalente a este costo marginal del capital, ¿sí? Si uno planteara el problema de optimización del empresario, llegaría a esta partecita, si se quiere, ¿no? Donde B sería el precio del capital, el costo del alquiler, y esto sería la variación del ingreso total del empresario ante cambios en el producto por la variación en el producto ante cambios en el capital, es decir, el ingreso del producto marginal del capital. Debería ser equivalente al costo marginal del capital y además, por lo que vimos previamente, este costo marginal del capital, que es el valor del alquiler, tiene que ser igual al costo de uso del capital, ¿sí? Entonces llegamos a esta expresión más completa que está acá. Sí, que fíjense, estaba encubierta, si se quiere, en el problema de optimización del empresario que veíamos antes en el módulo 3, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto lo que nos dice es que el empresario si el ingreso del producto marginal del capital es mayor al costo marginal del capital, va a decidir seguir contratando unidades adicionales de capital, y si ocurriera lo contrario, si el costo marginal del capital, es decir, el valor del alquiler que tienen que pagar por las máquinas, es mayor que el ingreso del producto marginal del capital, él decidiría contratar menos bienes de capital o menos horas máquina. Y solamente cuando se igualen esos dos conceptos, el empresario va a estar en equilibrio, ¿sí? Es decir, no va a cambiar su demanda deseada de capital, ¿sí? Bueno, y si uno tiene en cuenta
esta forma de comportarse del empresario, podemos pasar a hablar un poquito de la teoría de la inversión, que la vamos a tocar muy por arriba porque ya es más tema de macro, sí, pero si uno tiene en cuenta esto, fíjense que si se cumple con este principio de optimización, ¿sí? Y si evidenciamos que el empresario desea obtener más servicios de capital, entonces las decisiones de la inversión del empresario podrían ser alquilar más bienes de capital, como bien veníamos diciendo, o comprar él mismo los bienes de capital, ¿sí? Es decir, realizar lo que conocemos como una inversión, ¿sí? En términos macro. Entonces, en definitiva, fíjense cómo el estudio del comportamiento del empresario nos permite pasar de un enfoque micro a un enfoque macro, que lo vamos a ampliar en otra materia, ¿no? Y fíjense que este esquema también del comportamiento del empresario nos permite entender la relación inversa que hay entre la inversión y la tasa de interés. Es decir, cuando aumenta la tasa de interés, aumenta el costo de uso del capital. Entonces, si no cambia el ingreso del producto marginal del capital, el empresario va a desear menos servicios de capital y por lo tanto la inversión eh, va a decidir comprar menos bienes de capital si se quiere, por lo tanto la inversión se va a reducir. ¿Sí? Bueno, y para terminar con esta parte, vamos a ver algo acerca de, bueno, cómo en la realidad el empresario decide si invertir o no en algún proyecto, ya sea en la compra de alguna maquinaria o etcétera. Entonces, el empresario lo que va a evaluar es, por un lado, el costo para adquirir esa maquinaria o ese bien de capital, es decir, su precio de mercado, y por otro lado va a tener en cuenta todo el rendimiento que le va a rendir le va a permitir alcanzar esa maquinaria o ese bien de capital, ¿sí? Es decir, va a tener en cuenta todo el flujo de rendimientos o de ingresos que le va a permitir alcanzar ese bien de capital. Y donde ese flujo, como si suponemos que la maquinaria va a durar varios años, ¿no? Ese flujo de rendimiento se va a dar en el tiempo. Entonces, para poder hacer comparables el costo de adquirir hoy la máquina contra ese flujo futuro y esperado de ingresos, el empresario va a tener que traer a valor actual ese flujo neto de ingresos. ¿Sí? Y para eso vamos a usar el concepto de BPN, que es el valor presente neto. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese BPN? ¿Verdad? Por ejemplo, supongamos que el empresario evalúa si comprar una máquina que espera dure N años y le reporte determinado flujo de rendimientos, ¿sí? Donde ese flujo de rendimientos es la productividad marginal del capital, ¿sí? Eh, es decir, cuánto va a aumentar el capital, perdón, el producto ante la incorporación del capital. Bueno, entonces, supongamos que esa máquina va a tener N años de vida útil, digamos, y que va a reportar en cada uno de esos N años determinado rendimiento, R1, R2, Rn. Para poder llevar a valor actual esos rendimientos, lo que tenemos que hacer es descontarlos por la tasa de rendimiento, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, descontamos el rendimiento del año 1 dividiéndolo por 1 más R, el del año 2 dividiéndolo por 1 más R al cuadrado, y así sucesivamente hasta totalizar los N años. Entonces el valor presente neto no es otra cosa que el valor actual de ese flujo futuro de ingresos o de rendimientos que espera obtener el empresario a partir de la compra de esa máquina, ¿sí? Entonces, el empresario va a evaluar el precio de mercado de la compra de la máquina contra este valor presente, ¿sí? Entonces, cuando el valor presente o el valor actual de todo este flujo de rendimiento sea mayor al precio, el empresario va a decidir invertir y por lo tanto va a aumentar la inversión, digamos, si uno lo ve a nivel macro, si varios empresarios tuvieran ese comportamiento, obvio, y de lo contrario, el empresario decidiría desinvertir o no realizar la inversión. Bueno, y si estamos en un mercado de competencia perfecta, para que exista un equilibrio, digamos, tiene que cumplirse esta condición, ¿no? Que el precio de alquilar de comprar, perdón, o de alquilar, cualquiera de las dos opciones, el bien de capital tiene que ser igual a ese valor, al valor presente de los rendimientos esperados de la maquinaria, ¿sí? ¿Por qué debería cumplirse esto en el equilibrio? Por lo que decía antes, ¿no? Si el precio es mayor, el empresario continuamente estaría invirtiendo y si fuera menor no invertiría. Entonces, para llegar a un equilibrio, debería igualarse ese costo del bien de capital contra el valor actual de los ingresos esperados a partir de la compra de la maquinaria, ¿sí? Entonces, sobre esto, digamos, hay materias
optativa, si les interesa aprender un poquito más acerca de la evaluación de proyectos de inversión, y están en la carrera de contador, ¿sí? Administración financiera se llama, si les interesa hacer. Bueno, y acá simplemente presentar dos alternativas, ¿no? Supónganse que acá habíamos visto una, ¿no? Este era el caso de una máquina que esperábamos que dure N años y donde el rendimiento que reportaba era constante, ¿no? El rendimiento todos los años es constante. O podría no serlo, ¿sí? Y lo que sí es constante es la tasa de rendimiento. Esta R, fíjense que no va cambiando. Y uno podría pensar en otro esquema donde las máquinas, por ejemplo, uno podría suponer que la máquina va a tener una vida infinita, o sea, no se va a depreciar, ¿sí? Y suponer que los rendimientos o el ingreso del producto marginal del capital es constante. Entonces, en el equilibrio uno tendría que la tasa de rendimiento sería una tasa una tasa a perpetuidad, digamos, ¿sí? Infinitamente esa inversión le redituaría al empresario una tasa de rendimiento constante, como si fuera un bono a perpetuidad, ¿sí? Todo el desarrollo para llegar a esta fórmula está bien explicado en Nicholson, así que los invito a mirar ahí. Y otra posibilidad sería que la existencia de máquinas que sí sufren determinada tasa de depreciación y la tasa de alquiler no es constante, ¿sí? Entonces, en el equilibrio lo que tendríamos sería algo como esto, que el valor del alquiler, perdón, el valor del alquiler sería igual a, eh, fíjense, el costo alternativo más la tasa de depreciación por el precio, como habíamos visto antes, como habíamos visto aquí, pero fíjense que acá tenemos esta nueva expresión, ¿no? Que esto lo que nos indica es que el empresario cobraría, desde la perspectiva del empresario que posee el bien de capital y la alquila, ¿no? Él cobraría una tasa de alquiler que sería igual al costo de uso de ese capital, ¿sí? Y esa tasa de alquiler dependería de cómo el empresario espera que evolucione el precio de mercado de la maquinaria, ¿sí? Pensando en la posibilidad de que el empresario pudiera en algún momento vender esa maquinaria, ¿no? Entonces, o esté pensando en la alternativa de recomprar maquinaria o algo así. Entonces, si el empresario, por ejemplo, pensara que el precio de la maquinaria aumentaría en el futuro, o sea, que esté derivada de PT respecto a T, que es simplemente cómo cambia el precio de la maquinaria en el tiempo, aumente, entonces el empresario cobraría una tasa de alquiler que podría llegar a ser un poco menor que el costo de uso del capital, ¿sí? Porque él esperaría que esa maquinaria tenga un precio que vaya en aumento, por lo tanto, luego el costo de uso del capital lo compensaría, digamos. Y lo contrario, si esperaría que la tasa, el precio de mercado de la maquinaria disminuya. ¿Sí? Si él espera que el precio de esa máquina disminuya en el tiempo, ¿sí? Que esto sea negativo, entonces él cobraría una tasa de alquiler que sería un poquitito más alta que el costo de uso del capital.